De Graham Bell a Bill Gates. Los empresarios en la historia del siglo XX, con Diana Uribe. Hoy vamos a ver un personaje que es la otra cara de Hearst. Así como Thomas Alva Edison y Westinghouse son las dos caras, son dos caras diferentes de una misma moneda, que es la búsqueda de la electricidad. Y así como existió entre ellos una rivalidad mortal a lo largo de la vida porque estaban en el mismo sendero, llegaban a las mismas conclusiones, descubrían lo mismo, estaban en los mismos puntos, algo análogo va a pasar entre Pulitzer y Hearst. Pulitzer, al que conocemos por el premio Joseph Pulitzer, que fue el que instituyó, digamos, lo que sería como el Oscar o el Nobel del periodismo, digamos, para la consagración de un periodista en los anales de la inmortalidad, es un premio Pulitzer. Ganar su premio Pulitzer es, mejor dicho, lo máximo que le puede pasar a un periodista o a un reportero. Entonces, estos dos personajes se van a encontrar y la rivalidad entre ellos dos va a llegar hasta el punto del amarillismo. Digamos, en un momento dado, ninguno de los dos va a reparar en incurrir en sensacionalismo o en falsear noticias para poder competirle al otro. Y el campo de batalla de esta rivalidad periodística va a ser la guerra de independencia de Cuba con España. Justamente alrededor de ese conflicto fue que ellos montaron las películas más impresionantes en los periódicos para vender. Pero más allá de esta rivalidad, digamos que los hace como paralelos en la formación del periodismo. Inclusive fue Pulitzer el primero que contrató al caricaturista del Niño Amarillo, y luego Hearst se lo sonsacó como se sonsaca pues la gente, y se lo llevó con más sueldo y ese tipo de cosas. Digamos que era una rivalidad impresionante. Pero así como Hearst fue el que innovó el formato periodístico, digamos, el formato, el que se inventó los artículos especializados, las revistas especializadas, el que hizo de los editoriales algo importantísimo, el que se inventó, digamos, la entrega puerta a puerta. Pulitzer va a hacer del periodismo algo conceptualmente más profundo y más elevado. O sea, es un empresario, pero es un empresario intelectual. Este personaje va a propender toda su vida por la cualificación del periodismo. Él es el que va a decir que se necesitan escuelas de periodismo, que las personas que van a transmitir la imagen y las noticias que una sociedad va a tener sobre sí misma deben estar calificadas para hacer ese tipo de oficios y deben tener una formación que garantice que la responsabilidad social tan grande que tienen esté en buenas manos. Va a ser una lucha eterna por las escuelas de periodismo, va a ser una conceptualización de lo que significan los editoriales, va a ser el rey del periodismo investigativo, va a desarrollar el periodismo investigativo como una línea, y el periodismo investigativo del que Hearst, del que va a hacer tanta, digamos, Hearst lo que hacía era contratar a los mejores escritores, y en eso consistía su talento para entender con quién colaboraba. Pero lo que hacía Pulitzer era investigar todo lo que fuera contra la corrupción, todo lo que fuera, digamos, la corrupción pública o privada, los factores de podredumbre del poder. Todo eso fue lo que él investigó. Esta línea del periodismo que desarrolló Pulitzer más adelante tendrá hitos importantísimos en la historia del periodismo en Norteamérica. Más adelante, cuando ya el periodismo se hizo completamente institucional y salió un periodismo alternativo durante la guerra del Vietnam, de periodistas independientes, empezaron a desarrollar esta línea del periodismo investigativo que había cogido Pulitzer. Y dos de esos periodistas, al ser incorporados después a los grandes diarios, al Washington Post, llevarían a cabo una investigación que terminaría con la renuncia del presidente de los Estados Unidos, el Watergate. El asunto de Watergate, que fue precisamente el descubrir que la campaña presidencial de Nixon se había basado en espionaje a través de circuitos electrónicos colocados en la sede de la Convención Demócrata en el edificio de Watergate. Esa investigación
fue la que llevó por el encubrimiento, por ocultar pruebas, por obstrucción a la justicia y por mentira ante el pueblo norteamericano, a la denuncia y a la renuncia del presidente Nixon y de los hombres que estaban alrededor de él. El periodismo investigativo que llevaría a esa, digamos, a ese punto la investigación, el que hizo al Post famoso, ese fue el que inauguró conceptualmente Pulitzer. Pulitzer lo que hizo fue eso, desarrollar el periodismo investigativo, desarrollar el periodismo de formación, formar y cualificar a los periodistas y hacer del oficio un oficio altamente, digamos, calificado para poder entregar a la sociedad. Ahora, es una figura controvertida porque la guerra de amarillismo que emprendió con Hearst fue su punto de quiebra, digamos, en un momento dado, porque él era guerrerísimo. Uy, eso se metía en unas batallas, la cosa más impresionante, se metía en unos tropeles y esos tropeles le amargaron mucho la vida, porque el hombre se metía, no rehuía las peleas y no rehuía las competencias y de pronto en la pelea misma no reparaba en lo que tenía que hacer para continuar en ella. Entonces, por eso es que hay quienes no le perdonan profesionalmente el manejo de la guerra de Cuba, de independencia de Cuba frente a España y la intervención norteamericana allá y su rivalidad con Hearst. Y hay quienes reconocen en él a un gran intelectual, a un hombre muy ético, porque, digamos, eso fue una etapa que él desarrolló en su vida donde se dejó llevar como se dejó llevar por la oscuridad de las condiciones de la competencia, pero lo que él toda la vida luchó por hacer era un periodismo honesto, un periodismo independiente, un periodismo contra la corrupción, un periodismo contra los monopolios. Él, por ejemplo, emprendió campañas durísimas contra Teodoro Roosevelt, que hay que ver que Teodoro Roosevelt era pues el hombre más bravo de la época, el del garrote, ¿sí? Entonces, digamos, era un hombre bastante temerario, y tenía suficiente claridad y tenía suficiente quijotismo para enfrentarse al poder en todas sus formas. Y no le temblaba la mano para nada, para ejercer un periodismo, digamos, punzante, fuerte, de denuncia, de investigación, periodismo del que se precia hoy el medio de tener la mayor pasibilidad de opinión pública. Este hombre fue un luchador por la libertad de prensa, fue un luchador por el derecho a la opinión. O sea, hizo una cantidad de cosas importantísimas conceptualmente en el periodismo, pero cayó en el amarillismo en la pelea con Hearst. Entonces es controversial por eso, porque, digamos, esto tomado como uno de los ejemplos más importantes del periodismo moderno, pero también se le cuestiona en un momento dado que frente al conflicto de Cuba y frente a la competencia de circulación con Hearst, no reparó en falsear información o en acrecentarla o en manipularla para seguir en la competencia. Ese es como, digamos, su lado oscuro y lo que le quedó, digamos, su manchón en la hoja de vida. Pero él pasa a la historia como el padre del periodismo conceptual, como el padre, digamos, de lo que hace del periodismo una profesión. Él lo que entendía era que el periodismo era en el futuro la formación de la opinión pública. O sea, él tenía en la cabeza lo que todavía no era evidente, hasta dónde los medios de comunicación de masas iban a influir en la sociedad y la iban a convertir en algo de lo cual ellos iban a ser el mediador entre la realidad y las personas. Él sabía eso, él entendía la responsabilidad histórica de la prensa y él empezó digamos, por eso era que insistía tanto en formar a la gente, porque él decía, tienen que formarse muy bien porque van a manejar una cosa delicadísima. Entonces él, por ejemplo, empresarialmente fue el que empezó con las afiliaciones, o sea, lo que son las suscripciones y las afiliaciones, eso se lo empezó. Estaban los dos por una nariz, ¿no? Esto es como un photo finish, lo que es las innovaciones al periodismo entre Hearst y Pulitzer. Entonces Hearst mientras se inventa las suscripciones y las afiliaciones, entonces el otro se inventa el periodismo puerta a puerta, que es el que llevan los pelados a las casas. Entonces, digamos, cada uno va complementando un invento en esa loca carrera, pero entre los dos crean el periodismo moderno y siempre van a estar referidos el uno al otro, particularmente durante la guerra de independencia de Cuba, pero siempre van a estar referidos el uno al otro, siempre van a ser marcos el uno del otro, permanentemente dentro de esta escalada que los va a llevar a crear el periodismo moderno. Este personaje
nace a finales del siglo XIX. Lo curioso es que hemos visto a lo largo de toda esta serie de los empresarios que el siglo XX se nos formó en el XIX, que los pioneros de lo que sería la sociedad industrial avanzada, lo que sería la sociedad industrial de finales del siglo XX, nacen en el siglo XIX, y que es en esos primeros años de este siglo y los últimos del siglo pasado donde se forjan las bases de todo el desarrollo tecnológico e industrial, conceptual, automotriz, energético, de toda clase. Todos los personajes que hemos visto han nacido alrededor de mediados del siglo pasado y han entrado a principios, apenas unos una década, otros dos, máximo 3 de este siglo. Y ahí en esas primeras 3 décadas quedan las bases de todo lo que va a ser el siglo que mayores transformaciones ha traído a la especie humana desde que tenemos noticia, valga el término, de su existencia. Entonces este personaje también está dentro de ese rango de tiempo, ¿sí? Y este personaje ese tiene una cantidad de historias personales, una cantidad de aventuras. Él es húngaro, de origen judío magyar, de origen judío húngaro, y nace pues al otro lado del mar. Entonces, él está, digamos, a la cabeza del periodismo norteamericano. Finalmente él va a ser el símbolo, uno de los símbolos más importantes del periodismo norteamericano, así como Hearst va a ser, digamos, el del monopolio, el del trust, el que va a monopolizar todos los medios. Este va a ser el que lo va a hacer conceptualmente importante. Este es mucho más intelectual. Es un empresario, sí, pero es un empresario de conceptos. Es lo que él hace. Es el concepto periodístico lo que él va a volver empresa. Y esa es, digamos, la innovación, el aporte que él hace a lo que va a ser el periodismo ya convertido en lo que serán el poder y la influencia de los medios de comunicación de masas. A Pulitzer se le conoce como un visionario, como un hombre indomable, literalmente indomable, como un cruzado contra la deshonestidad en el gobierno, como un hombre fiero, como una especie de halcón, como un competidor. Pues bueno, ya vemos qué clase de competidor era, pues que no se le arrugaba ante nada, ni siquiera se le arrugaba al sensacionalismo, si eso lo ayudaba a sacar adelante sus batallas. Era un visionario y era un hombre apasionadísimo de su profesión, y era un hombre muy hábil en todo lo que fue, un talento muy grande para la publicación, para todo lo que era la publicación de los periódicos. Tenía como ese don. Entonces él es el que, digamos, las innovaciones las va a hacer desde 2 diarios, desde el New York World, o sea, desde el Mundo de Nueva York, y desde el San Luis Post-Dispatch, el periódico, digamos, el que despachaba el San Luis Post. Desde ahí es donde él va a innovar el periodismo. Entonces, él fue, digamos, el que empezó a hablar del entrenamiento de los periodistas, que era lo más importante de todo, porque ese entrenamiento era el que les daba la cualificación para poder ser hábiles y capaces de desarrollar su trabajo, tanto que el premio como tal es el resultado de su lucha por la cualificación del periodismo. Precisamente por eso es que se instituye el premio, para garantizar que exista un incentivo de gran tamaño, de gran envergadura, para todos aquellos que han invertido en la formación y en la profesionalización del oficio. Eso fue, digamos, fundamentalmente lo que él trataba de hacer. Entonces, este personaje nace al otro lado del mar, nace en Mako, en Hungría. Y es, como habíamos dicho, de una familia judía, de origen judío húngaro. Y su madre era alemana y era devota, era cristiana devotísima, y su padre era judío. Y él, digamos, tenía un hermano que era Albert, que había sido, digamos, entrenado para sacerdote, pero nunca llegaría a serlo. Entonces, el mayor de los Pulitzer se retira en Budapest, y José, pues nuestro personaje, se educa en las escuelas privadas, lo van a educar los tutores. Él es un personaje de un medio social acomodado, digamos, que tiene buenas posibilidades, una excelente educación, y decide, sin que nada le falte ni que nadie le esté haciendo ninguna presión, irse de aventurero y meterse de soldado a ver cómo le va. Y se alista en el ejército austrohúngaro, porque acuérdese que cuando él nace, a finales del siglo XIX, todavía existe el imperio austrohúngaro.
Austria y Hungría fueron un imperio que duró 600 años, que arrancó desde 1600 y pico y que va a terminar con la Primera Guerra Mundial y cuya disolución marca el nacimiento de un montón de países, como Checoslovaquia, como hoy la República Checa y Eslovaca, como Austria y Hungría, como lo que sería después parte de la Yugoslavia. Bueno, una parte importantísima de la Europa Central y Oriental viene del Imperio Austrohúngaro, entonces él es de ahí. Él es del imperio y es de Hungría, digamos, de una parte importantísima del imperio. Entonces, por eso, él se mete en la legión extranjera, digamos, de los ejércitos para ir a prestar servicio a México. En esa época había una guerra, a finales del siglo XIX, una guerra entre los Habsburgo y los mexicanos, que fue donde estaba Maximiliano y Carlota, el emperador austrohúngaro, que lo mandaron para México, y pues imagínese, eso terminaron fusilándolo allá y Carlota se terminó volviendo loca, y bueno, eso es una historia de amor y dolor y de delirio, de mandar a los Habsburgo como para México. Uno dice, bueno, pero como para qué se meterían por allá. Bueno, pues en esas aventuras él se va a meter, pero no fue aceptado. Luego se trata de alistar en el ejército británico para ir de servicio a la India. Definitivamente él quería ir a los lugares más exóticos, pero su falta de... él tenía problemas de visión y una salud muy frágil, y es precisamente esa salud muy frágil la que le va a terminar arruinando buena parte de la vida, porque él va a pasar mucho tiempo enfermo, sus quebrantos de salud van a ser cada vez mayores, y más adelante, cuando sea todo un potentado, un hombre de empresa y un hombre riquísimo, nada de ese dinero le va a ayudar a poder superar los quebrantos de salud que van a ser cada vez mayores. Él siempre va a tener problemas de visión, de vista, y al final va a terminar casi ciego, lo cual, pues imagínense, para un periodista y un editor es una catástrofe. Entonces, por eso no lo aceptaron en el ejército británico para ir a servir a la India. Entonces se fue para Hamburgo, para Alemania, y a ver si por allá, por ese lado, le daban algún tipo de posibilidad militar. Finalmente logró enfilarse en unos regimientos que había en Norteamérica, que se habían hecho después de la Guerra Civil, y a través de este sistema de reclutamiento indirecto que se hacía después de la Guerra Civil norteamericana, él logró llegar a Boston, y así es que llega a América, y él es el padre del periodismo norteamericano. Después de haber intentado el viaje a la India, después de haber intentado el viaje a México, después de haber intentado todo, va a terminar en Boston. Y es allá, en el barco donde llega a Boston, donde empieza la leyenda y donde empieza este hombre a desarrollar una carrera que cambiará para siempre la faz del periodismo norteamericano. Entonces él llega allá y llega y se consigue un agente y empieza, digamos, él se consigue como una especie de concesión, y de concesión de reclutamiento, era lo que él hacía, digamos, como su servicio al ejército no era desde el punto de vista estrictamente militar, porque él no tenía capacidades para eso, sino que él era como un agente reclutador. Se consiguió la concesión para eso, y eso fue lo que le permitió viajar. Entonces la concesión se la consigue en Alemania, y eso es lo que le va a permitir a él tener conexiones, y como hablaba alemán y hablaba francés, entonces eso le va a permitir, y después ya hablaría inglés, pero al dedillo, divinamente, y los idiomas, el dominio de los idiomas es el que le va a permitir a él también desarrollarse mucho, y eso también va a ser un énfasis que él va a hacer en toda la cualificación de los periodistas, que los periodistas tienen que saber idiomas para poder entender el mundo al cual se van a dirigir. Él no repara en el tipo de trabajos que tiene que hacer. Durante esos tiempos de Boston en que estaba de agente de reclutamiento, el tipo también estaba de maletero, también trabajó de camarero, estuvo en una librería mercantil, estuvo en todas partes. Él era un botones en los hoteles, traía maletas, mejor dicho, él se metió en la que tocara. Por eso digo que era un aventurero, porque era un hombre que tenía una posición económica en Hungría privilegiada, y que hubiera podido, digamos, dedicarse a la comodidad como lo haría su hermano Albert, que sí se dedicó a vivir bien. Este hombre se fue a pasar trabajos y a levantarse la vida, a buscarse la vida como fuera.
Entonces, en la librería llegaba la gente a jugar ajedrez y el tipo se ponía a mirar cómo jugaban ajedrez y se va habituando a los jugadores de ajedrez y entonces empieza como a imprimir como unos manuales de ajedrez y a meterse en las conversaciones y a editar los manuales de ajedrez. Entonces, allá va a estar un personaje que tenía un periódico que era el Westlife Post, y le ofreció su primer trabajo al ver que este hombre tenía talento para la edición y la publicación, que él podía convertir cualquier anécdota en una publicación, y eso empieza a ser alrededor de las conversaciones de la gente que jugaba ajedrez. Entonces, ahí es cuando él empieza a trabajar, y 4 años más tarde, ya en 1862, él se ha creado una reputación de ser un empresario incansable, que puede entender todo el funcionamiento. Y es ahí cuando él va a comprar un periódico, un periódico que estaba en bancarrota a los 25 años. Todos estos empresarios, la mayoría de ellos son digamos, precocísimos. A los 25 años, este hombre ya era un editor y ya tenía una serie de revistas y de negocios que iban emergiendo, hasta que en 1878 se convierte en el propietario del San Luis Post-Dispatch, que es lo que lo va a catapultar en la escena periodística. Ahí es, digamos, pero claro, en 1878, ahí es la guerra con Cuba. Entonces, en ese mismo año se casa con una mujer protestante que se llama Kate Davis. Ella es de la iglesia episcopal y él, pues, un inmigrante judío que había sido un vagabundo y que había caminado calles y todas esas cosas, y se va transformando a través de su figuración y su entrada por la puerta grande del mundo del periodismo en un ciudadano americano de un inglés muy, pero muy bueno, en un escritor, en un editor, en un extraordinario conocedor del idioma, un hombre elegantísimo, súper bien vestido, chusco, mejor dicho, un tipo totalmente play, así de los más elegantes y de los más distinguidos del mundo social, y se dedica en una época a las fiestas y a todo el mundo social y a todo un estilo de vida que también tendría Hearst como Ciudadano Kane. También, digamos, nuestro Ciudadano Kane va a tener una época de grandes fiestas en Xanadu, y va a tener toda su historia con la corista. Este no es muy mujeriego, a diferencia de Hearst, digamos, que se moría por las coristas. Este no, este se muriera por los periódicos. Tenía una pasión, digamos, la pasión profesional a él le abarcó casi toda la vida. En realidad, él más que vivir, trabajó. Y fue el trabajo lo que finalmente lo terminó mellando, lo terminó medrando la salud. Entonces, todo esto le va a dar hasta cuando le cae la posibilidad de convertirse en el editor en jefe del New York World. Cuando se mete con el New York World, ahí en ese momento el hombre se entrega totalmente al periodismo y deja toda esta vida social, deja toda esta cantidad de tiempos en los cuales se le veía siempre en las publicaciones de notas sociales, donde tocaba, ¿no? En la fiesta que tocaba estar, con el que tocaba estar, y este hombre, pues, en esta elegancia, ya no. Ahí se va a meter en el New York World y esa va a ser su pasión. Y empieza a trabajar desde la que sale el sol hasta por la tarde, en la noche, y se empieza a volver, es un hombre sumamente perfeccionista y controla cada detalle del periódico. Es como, digamos, él tiene mucho de artista también, tiene mucho de intelectual y tiene mucho de artista. Y ese manejo tan minucioso, tan detallado, tan riguroso de lo que va a ser el periódico es lo que le va a dar también la calidad a los periódicos que el tipo va a dirigir. Entonces, él empieza, ahí es cuando empieza su énfasis en el periodismo investigativo, en los artículos, en los editoriales que apuntaban al denuncio de la corrupción gubernamental, al denuncio de la corrupción de todos aquellos que evadían impuestos o que se habían enriquecido a través de las evasiones de impuestos, o a través del juego ilegal, o a través de, digamos, esa denuncia permanente de todos los dineros sucios. Era lo que a él le dio ese sello característico del periodismo, y eso empezó a vender como arroz,
porque todo el mundo empezó, digamos, a sentir como el escalofrío de quien se enfrenta a los poderosos. O sea, por supuesto, Pulitzer aquí tendría más de un problema. Entonces, él se va a meter de frente contra los corruptos, contra todo dinero mal habido, contra los dineros de apuestas ilegales que después se van a limpiar a través de negocios con fachadas aparentemente correctas. Contra todo eso se va a meter. Y eso le va a dar una circulación. Digamos, ellos descubren, algunos decían que era populista, pero era efectivo, descubren la circulación que tiene la denuncia. Descubren que esto de desentronizar a los poderosos es una manera de vender periódicos. Él lo hace porque era un cruzado, digamos, lo hace porque él es un pendenciero, se metía en unas batallas durísimas, pero también lo hace empresarialmente, digamos, las dos cosas, pero fundamentalmente lo hace para establecer objetivos morales en el periodismo. Y decía que el objetivo moral del periodismo fundamentalmente era exponer la corrupción ante la opinión pública. Eso fue, digamos, como su idea de lo que debía ser el periodismo. Mientras que Hearst se inclina muchísimo por el periodismo de entretención, por el periodismo digamos, Hearst también va a tener escritores durísimos como Ambrose Bierce, va a tener columnistas polémicos, debates de puntos de vista totalmente diferentes al interior de su propio periódico. Pero Hearst va a tener mucho énfasis en el entretenimiento, en los monitos, en las secciones del domingo, en los periódicos, en las secciones de las amas de casa. No, el énfasis de los periódicos de Hearst va a estar en la denuncia, en la lucha anticorrupción, en el periodismo investigativo, en llevar la verdad hasta sus últimas consecuencias. Y esto es una tradición que se ha venido dando a lo largo de la historia del periodismo. Por ejemplo, cuando André Dreyfus fue acusado injustamente de traición al ejército francés durante la guerra de Alsacia y Lorena, Émile Zola denunció en un periódico un artículo que se llamaba J'accuse, y esa fue la base para entrar a investigar la verdad sobre el capitán Dreyfus, que llevaría a la corrupción más grande que se dio en el ejército francés, demostrando su inocencia y demostrando cómo él fue víctima de un complot antisemita y cómo a raíz de eso se crearía la decisión de buscar el Estado de Israel. Digamos, este tipo de periodismo, el que hace Zola en Francia con el asunto, con el affaire Dreyfus, el que hace Pulitzer en el World, en el New York World, el que harían Woodward y Bernstein en el Washington Post, que llevaría al asunto Watergate, es una vertiente importantísima del periodismo norteamericano, y tal vez es lo que más lo caracteriza o lo que más prestigio le ha dado como un periodismo que forma opinión pública. Es esa formación de la opinión pública a través de la denuncia, a través del enfrentamiento, a través del desenmascarar los fraudes, digamos, los fraudes políticos o la corrupción política, que el periodismo de Pulitzer se va a hacer famoso y va a entroncarse dentro de la línea de este periodismo crítico, de este periodismo investigativo, audaz, frentero, cruzado, como es el hombre, ¿no? El hombre tenía un carácter absolutamente guerrero como él será su periodismo. Entonces, él va a desarrollar un periodismo punzante, con unos editoriales poderosos, fuertes, con unos columnistas ácidos, así completamente críticos, que no dejan pues títere con cabeza, y va a exponer toda forma de corrupción, y eso es lo que lo va a hacer característico. Va a ser muy riguroso y va a estar siempre con los problemas de salud. Sus ojos se van apagando poco a poco. Entonces se tienen que establecer en 1883 en Nueva York a bordo de un buque donde un doctor le ordena unas vacaciones, pero resulta que este hombre no puede dejar de trabajar. Entonces, mientras está en el vapor, empieza a hacer los negocios que lo van a llegar finalmente al New York World y al mundo de las finanzas, y no se toma en serio la salud hasta que la salud se lo va a tomar en serio a él. Él va a desarrollar después problemas gravísimos, no solamente la ceguera, sino una intolerancia absoluta, total, imposible a cualquier forma de ruido, lo que le va a hacer contratarse un yate completamente desprovisto del más mínimo ruido, que él llamaría la torre del silencio. Y este hombre se va a tener que ver aislado por la falta de visión, digamos, porque no podía ver bien, y porque el ruido lo va a enloquecer. Entonces va a tener sus quebrantos de salud van a ser tormentosos,
van a ser minadores de la energía tan impresionante que este hombre tenía. Él va a tener, digamos, como dos puntos débiles: la salud, por un lado, y la otra va a ser pues lo guerrero que es, ¿no? Lo tropelero. Eso, de ahí salen sus mejores aciertos y de ahí salen sus peores errores también, porque como no rehuía ninguna pelea, entonces cualquiera que le planteara alguna, pues inmediatamente el hombre le sacaba pues todo el tropel. Entonces, él con The World y su sistema de suscripciones públicas es que va a masificar el periodismo, y además el hombre pues también tiene ese sentido de la oportunidad. Entonces, cuando la Estatua de la Libertad es llevada por Francia a los Estados Unidos como regalo, él logra cubrir lo de la Estatua de la Libertad, la inserta como eso que se ve en los periódicos, que se insertan fotos o digamos figuras sobre una portada. Bueno, pues él logra insertar la Estatua de la Libertad en la portada de los periódicos, y esa inserción de la figura, no ya como la foto, sino como la figura, ejerce un impacto grandísimo, y digamos en una cosa que levantaba el nivel de expectativa que generó la llegada de la Estatua de la Libertad a la ciudad de Nueva York, que se convertiría después en su más grande símbolo y en el mayor orgullo que tienen los neoyorquinos. Ese fue un regalo de Francia, y el hombre cubre eso de una manera gráficamente genial e impactante. Entonces él conocía, digamos, la fórmula del impacto, y eso va a hacer que la circulación de su periódico The World llegue a más de 600,000 ejemplares. Y eso lo convierte en el periódico de mayor circulación en todos los Estados Unidos. Cuando el hombre llega hasta ese punto, desarrolla lo que en ninguna sociedad nadie está exento de que le pase: la terrible y poderosa envidia. Un personaje llamado Charles Anderson Dana, que era el que publicaba un periódico que se llamaba The Sun, El Sol, se siente frustrado y envidioso por el impresionante éxito de The World, y lanza, hay que ver cómo es la gente, hombre, de esto no se libra nadie, una campaña maligna, viciosa, maluca, contra Pulitzer, acusándolo de ser un judío renegado, acusándolo de haber vuelto la espalda sobre la religión, siendo él un judío, de manera que quisiera echarle encima la comunidad judía norteamericana, que es un grupo de los más poderosos, de los más influyentes, de los más adinerados y de los más, digamos, de los que más incidencia han tenido también en la formación de partes importantísimas de la cultura y de la industria norteamericana. Eso después en el cine vamos a ver la influencia tan grande que la comunidad judía va a tener en el desarrollo de muchas industrias en Norteamérica, incluyendo sobre todo la del cine. Entonces, este hombre lo que pretende es echarle encima a la comunidad judía por la envidia que tiene de que es el hombre de mayor circulación en los periódicos, y el que tenía un periódico amarillista por allá, ese sí era realmente amarillista, sin principios ni nada, quería competir por la vía de lo asqueroso con este personaje que había sacado adelante a través del trabajo y la conceptualización y el talento empresarial, un periódico de la circulación y la envergadura que llegó a ser The World en su momento. Entonces le arma un tropel a este hombre tan grande que termina deprimiéndolo, ¿ve? Este hombre se va a sentir como que sucumbiendo a las enfermedades, porque claro, él guerreaba como él solo, pero somatizaba también, digamos, cuando se metía en un tropel de estos, pues él entraba en unas depresiones profundas, y entonces se enfermaba, y ahí fue cuando le entró la hipersensibilidad al ruido. Entonces poco a poco eso lo va minando, y el hombre empieza a buscar curas por un lado y otro, y nada, las curas no le son posibles hasta que se consigue pues el yate de la Torre del Silencio, y se va a su mansión en Maine. Y en esos años pues él empieza a viajar con alguna frecuencia y a alejarse un poquito pues del mundo de las editoriales, y empieza a tratar de cuidarse, hasta que llega después los años de 1896 y 1898, y cuando llegan esos años viene la segunda batalla de su vida, la feroz, que es la batalla con Randolph Hearst. Y la batalla con Hearst va a ser tan dura que al hombre se le van las luces. Porque ¿cómo se explican ustedes que un hombre que ha luchado tanto por la ética del periodismo,
por la cualificación, por la profesionalización del oficio, por la manera como, por la responsabilidad histórica que eso tiene, vaya a incurrir en inventarse, falsear o acrecentar noticias para vender periódicos. Vamos, hay un momento en que la rivalidad periodística hace que al hombre se le vayan las luces justo en aquello que él más defiende, que es la objetividad periodística. Pues en la guerra de Estados Unidos, en la intervención de Estados Unidos en la guerra de independencia entre Cuba y España, este hombre se va a lanzar y se va, en 1895 Hearst y Pulitzer se lanzan a la competencia más impresionante y la guerra se vuelve el campo de batalla alrededor del cual van a competir. Entonces ahí la lucha es por subir la circulación, la venta de periódicos. Entonces Hearst desde su trinchera, que era el New York Morning Journal, y Pulitzer desde la suya, que era el San Luis Post-Dispatch. Y ambos escribían sobre Cuba, exageraban las rebeliones, exageraban las historias, utilizaban los periódicos, y ahí fue cuando sacaban las fotografías así impresionantes, las columnas, los diarios a 4 columnas o a 8 columnas, y empezaban a exagerar cómo eran puestos en campos de concentración los cubanos, dejados al hambre y a las enfermedades, y empezaron a incurrir en el periodismo amarillo. Empezaron a inventar historias. Entonces los dos se inventaron las historias que les valió a ambos, como ambos habían tenido al chico caricaturista del niño amarillo. Primero Pulitzer fue el que se lo pilló y lo metió a su periódico, y luego Hearst se lo sonsacó y lo metió al periódico de él. Por esa tira cómica del niño amarillo es que a este tipo de periodismo, de los dos diarios que lo tuvieron, se le conoce como el amarillismo. Y es, digamos, como hoy en día se conoce en el mundo periodístico, a todo aquello que es sensacionalista, que vende sobre la base de la difamación o del morbo, de la exageración de la muerte o de la exaltación, digamos, de todo aquello que por escandaloso o por grotesco o por bárbaro o por salvaje o por bajo llama la atención. Esa, digamos, es una vertiente bastante cuestionable y oscura del mundo periodístico, y estos dos fueron los padres en un momento dado alrededor de esta guerra. Por eso le digo que se le iban yendo las luces a este hombre con el asunto de la guerra. Entonces ahí es cuando cada cual se inventa una historia. Entonces el Journal se inventa, le pone el sobrenombre de carnicero a uno de los oficiales españoles en Cuba, y entonces el otro se inventa la historia de el reportaje de Clemenza Arango, y así cada uno de los dos empieza a sacarle punta, ¿sí?, a cualquiera de las dos historias, y empiezan por ejemplo, cuando estalló el Maine. El Maine era un barco norteamericano que estalló, no se sabe ni por qué, fue como un accidente, pero estos lo volvieron un problema, pues, de Estado norteamericano, un asunto de intervención directa. Y después la historia de esta chica que habíamos hablado, que la habían requisado, digamos, la habían desnudado para requisarla. Pues ellos inventaron que las autoridades cubanas la habían ultrajado en su honra mediante la requisa, como pasaría hoy, pues, en cualquier aeropuerto. Pero en realidad ella la requisaron fue unas mujeres policías, y la cosa no pasó a mayores, pero ellos vuelven esta historia un problema de derechos humanos, y así por el estilo, cogen cualquier noticia y la inflan hasta convertirla en un conflicto. El viejo truco de inflar las noticias hasta convertirlas en algo importante cuando ellas en sí mismas carecen de importancia, es uno de los recursos que ellos van a usar sin ningún pudor, sin ningún escrúpulo, para aumentar la circulación de la venta de sus periódicos. Entonces, la mitad de las historias eran falsas, o la otra mitad de las historias eran completamente infladas, y esto va a hacer que a ellos dos vayan a ser severamente juzgados por su participación amarillista en esta guerra. Eso les va a valer a ellos muchísimas críticas, porque muchas veces por el afán de vender se pierde el objetivo de los principios que van a desarrollar el periodismo, y a ellos les va a pasar eso, a los dos. Por eso hablábamos de cómo este hombre, no, por meterse en las batallas, ese sí fue su punto débil, digamos. Su punto fuerte era su trabajo, lo perfeccionista, lo conceptualmente lúcido, su capacidad para ver lo que no era visible, su manera de convertir el intelecto en empresa, su manera de convertir la calidad en producto.
y de llevar a cabo el producto, de lograr la circulación a través de los sistemas de afiliación, a través de el hacer para el público el del periodismo algo completamente posible. Y su punto oscuro eran las batallas. No medía ningún tipo de fuerzas con tal de sacar adelante una batalla, y eso fue, digamos, una de las cosas que a él siempre se le criticó. Y por eso pues a ellos se les relaciona tanto con esto del periodismo amarillo. Ahora, simultáneamente, así como se inventaban estas historias, también él luchó muchísimo contra los monopolios. Y luchó muchísimo contra las leyes. Vamos, se considera que él es uno de los artífices y de los que más influencia tuvo en lo que van a ser las leyes en contra de la legislación antimonopolio, la legislación antitrust, y las regulaciones en la industria. Todo aquello que le van a montar a Rockefeller, por la cual se va a partir la Standard Oil en una cantidad de pequeñas empresas, porque no puede existir el monopolio del recurso energético de una sociedad en manos de un solo hombre. Eso es el trabajo de Pulitzer, precisamente la ley antimonopolios. La ley antimonopolios que también tendría en honor a su propio principio que cobijar a Hearst, porque Hearst fue un monopolio. Entonces, este es un defensor de la opinión pública y la defiende desde el ataque a toda forma de monopolio en la información, en los recursos energéticos, en cualquiera de sus formas, porque considera que eso es contrario a la sociedad civil y contrario a la opinión pública. Su lucha por un periodismo independiente, no comprometido con el poder, no involucrado en los grandes intereses, sino un periodismo capaz de ser una especie de guardián, de vigía del funcionamiento de la sociedad, lo va a llevar a un artículo profundamente fuerte contra el presidente Theodore Roosevelt y contra el banquero J.P. Morgan, entre otros. Mejor dicho, eso era la crema del poder. Por supuesto, fue llevado a las cortes y fue llevado a investigación. Y cuando la corte lo declaró inocente de todo cargo y él fue aplaudido por una crucial victoria por la libertad de prensa, porque lo que él se jugaba ahí era que a ningún periodista se le podía procesar legal o judicial o criminalmente por cuestionar a un presidente, ni a un banquero, ni a miembro ninguno del poder. Y en este punto fue muy serio, digamos, a diferencia del conflicto con Cuba, donde ya hemos hablado suficiente de su gran pecado en un momento dado. Esto fue una cosa hecha con toda seriedad. Él fue implacable en el no difamar a la gente. O sea, él las historias de Cuba las infló, pero lo que fueron las investigaciones a través de las cuales él se profesionalizó como un guardián de la sociedad, él era absolutamente riguroso y no hubo nunca ninguna difamación. Ahí su ética fue impecable. Entonces, cuando él critica al presidente y a los banqueros, y por criticar al presidente lo llevan a juicio, y las cortes también tienen, digamos, la suficiente independencia frente al poder, porque es que aquí la historia es de independencia frente al poder. En el caso de Hearst, la historia era del poder mismo. En el caso de Pulitzer, la historia es de independencia frente al poder. Entonces, aquí la corte, que también actúa con un nivel de autonomía muy grande, lo libera y lo declara fuera de todos los cargos. Esa fue una de sus más cruciales victorias, pero no solamente de él, sino de la libertad de prensa, porque ahí quedó claro que nadie era intocable frente a la prensa, no en el sentido de la difamación y de la calumnia, en el sentido de la investigación y de la crítica. Digamos lo que serán como los digamos los vigilantes, los defensores, o lo que más adelante serán las defensorías, el ombudsman, todas esas instituciones que se han hecho para que los ciudadanos tengan la capacidad de vigilar y de supervisar el ejercicio del poder por parte de aquellos que lo detectan, que lo detentan. Eso es lo que él va a hacer en el periodismo. Y él lo va a hacer porque tiene una idea clarísima de cómo es la cosa. Entonces, él sigue con su idea de formar las escuelas de periodismo por eso, ¿sí? Porque él tiene un credo que es como, digamos, su norte, su brújula en la vida. Y él dice que nuestra república, refiriéndose a los Estados Unidos, y su prensa, crecerán, surgirán
y llegarán a la cima juntas o se hundirán juntas. Porque para que exista un periodismo serio, tiene que existir un espíritu de periodismo público, de periodismo de servicio, desinteresado. Un periodismo que digamos que no esté comprometido con el poder, que tenga una inteligencia entrenada para poder tener el derecho y el coraje para ejercer un periodismo independiente, que pueda preservar, era lo que él decía, las virtudes públicas, sin las cuales, o sea, sin la virtud pública, el gobierno se convertiría en un objeto de burla y de vergüenza, en un mercado cínico, demagogo. Sin este tipo de ejes, la prensa se podría convertir en una prensa mercenaria, se podría convertir en una prensa demagógica, se podría convertir en una prensa que reprodujera los intereses del poder y que a la vez formara ese mismo tipo de opinión, hiciera de las personas mercaderes de lo que leen, hiciera de las personas parte de los intereses creados, y crearía, digamos, el poder más importante que en el futuro existirá. Y aquí está, mire, esto lo está diciendo él por ahí en 1910. El poder más importante que va a existir en la República va a quedar en las manos de los periodistas de las futuras generaciones. Eso, digamos, en eso consiste su capacidad de visión, que contrasta con su progresiva ceguera en términos de salud y su visión universal en términos de mirada sobre el mundo. Él dice, en el futuro, el poder más importante va a estar en las manos de las futuras generaciones de periodistas. Por eso las manos de las futuras generaciones de periodistas tienen que ser manos calificadas, profesionales, porque lo que les va a tocar a ellos va a ser delicadísimo. Y es por la ética, por la seriedad, por la visión, por lo importante del periodismo que él va a insistir en la formación de escuelas. Ese siempre va a ser, digamos, su objetivo. Las escuelas van a garantizar que haya un nivel de preparación lo suficientemente refinado y elevado para que los periodistas puedan acceder, digamos, para que no a cualquiera se le vaya a dar un poder de esos, sino que exista una garantía de que quien tenga ese poder haya recibido una preparación. O sea, guardadas las proporciones, es lo mismo que un médico o un dentista. Se le va a confiar la vida y la salud de la gente a un personaje que mínimamente tiene que tener una cualificación profesional para hacerlo, porque lo que hace es demasiado delicado. Pues para él la prensa es más o menos lo mismo, ¿eh? O sea, es tan delicada que tiene que tener un nivel de preparación, de idoneidad, que haga que la opinión pública, que es tan importante, esté en manos de gente que sepa qué hacer con ella, que tenga independencia de criterio, que no se arrodille ante los intereses, que no la mercantilice, que no la utilice como una manera de... O sea, él, digamos, él tiene muy claro entre ser un empresario y mercantilizar el periodismo. O sea, él como empresario va a llevar el periodismo hasta las cumbres a través de la investigación y la exposición a la corrupción, no a través de la mercantilización del oficio. Y en ese sentido es un hombre súper serio. Entonces, en honor a él, por eso es que se va a instaurar el premio, digamos, porque la idea de él es que el periodismo tiene que aportar a la sociedad, tiene que mejorar la opinión pública y la opinión de la sociedad. Su idea, siempre que hablamos de cada uno de estos inventores, hablamos de cuál es su interés fundamental a través del invento. El interés de este hombre es la virtud pública a través del periodismo. Eso es lo que lo va a animar en la vida, aunque la embarre a veces. Entonces, él muere en 1911, muere en unos quebrantos de salud, muere ciego, sin soportar el ruido, con unas permanentes bronquitis. Muere, digamos, con unos quebrantos de salud muy grandes, muere después de haber librado amarguísimas batallas, después de haber conocido una fortuna colosal. Imagínense lo que era tener el periódico de mayor circulación en todo el país, en los Estados Unidos, en la época en que se estaba desarrollando el periodismo. Muere siendo una leyenda, muere habiendo tenido una rivalidad mortal con Hearst, y los dos como en un periodismo finish, ahí sí, digamos, era un photo finish el uno frente al otro, cada uno tratando de avanzar un pasito más, y entre los dos pues crean el periodismo moderno. Era un hombre solitario y sus batallas lo llevan precisamente al aislamiento. Su terquedad de temperamento, digamos, su incapacidad para dar marcha atrás, lo lleva hasta las últimas consecuencias de cada una de sus batallas, y eso también va a ser devastador para él.
también su salud se va a ver quebrantada porque somatiza las guerras en las que se mete. Este personaje, un año después de su muerte, en 1912, después de que él murió en su yate, ¿dónde más podía morir? En su yate, a bordo de su yate es que va a morir él. La Universidad de Columbia va a fundar la primera escuela de periodismo, la oficial, ¿sí? Y a partir de ahí, el primer premio Pulitzer se entrega en 1917 bajo la supervisión de la junta de los principales editores y publicadores de periódicos, así como del presidente y del consejo académico de la Universidad de Columbia. O sea, la Universidad de Columbia es al premio Pulitzer lo que la Academia Sueca es al premio Nobel. Sí, la idea es esa, digamos, que eso tenga la supervisión de los principales editores del país y el Consejo Académico de la Universidad de Columbia. Y la Universidad de Columbia es la que la que va a tener la idoneidad de entregar este premio a los periodistas. Y este premio originalmente es para los periodistas, para los columnistas, para los administradores, y allí están involucrados los decanos de las facultades, que tienen voz pero no voto. Están involucrados el consejo académico, están involucrados los miembros más prestigiosos. La idea es que las personas que vayan a entregar un premio de estos son personas que tengan también la idoneidad que pretenden de aquellos a quienes van a premiar. El objetivo del premio es aportar a la sociedad norteamericana y a la sociedad en su conjunto, aquel que desarrolle visiones que esclarecen y hagan entendible un proceso de la sociedad, aquel que entregue críticas, aquel que sean lo suficientemente lúcidas para mostrar puntos de vista, aquel que escriba obras que enriquezcan la visión que tienen los hombres de la cultura, aquellos que aporten de una manera en que engrandezcan, enriquezcan y hagan más virtuosa, más imaginativa y más veraz la cultura. Esos son los que van a ganar los Pulitzer. Entonces, originalmente el Pulitzer es puramente periodístico, pero más adelante van a surgir una serie de categorías a través de las cuales el premio se va a ir ampliando y va a llegar al mundo de las artes y las letras, hasta llegar a los escritores, a las obras de teatro también. Las obras de teatro son parte del premio Pulitzer. Más adelante se van a ir introduciendo más y más categorías, como pasaría como en el Nobel, que el Nobel también va introduciendo, originalmente es de la paz, pero va introduciendo más y más categorías. Estos premios es para los innovadores, son para los que aportan en el oficio y en la sociedad, es para los que construyen a través de su quehacer. Es un premio emérito, fundamentalmente basado en el enriquecimiento de la especie a través de los oficios. Es el espíritu, y en ese sentido tiene el espíritu que Pulitzer quiso que tuviera el periodismo. Tiene la ética y los principios que Pulitzer quiso para el periodismo. Entonces, ellos por ejemplo, hay una categoría para ejemplo de servicio público meritorio que un periódico realice con los recursos de los que disponga, a través de las editoriales, a través de las fotografías, a través de los reportajes gráficos. Hay otros para las noticias de última hora, digamos, para las noticias de lo que llamaríamos las chivas, ¿sí? Los reportajes locales de noticias que en un momento dado son los primeros en ser captados. Para los periodismos hay otro que es fundamental, que es para el ejemplo de reportaje de investigación, para equipos o individuales que se presenten en artículos o en series. Hay otros que son para periodistas, para reportajes explicativos, que sean capaces de aclarar, iluminar, dar significado, dar contexto, hacer claro o demostrar un hecho de la sociedad a través del manejo magistral de la materia y de la presentación lúcida y de una escritura impecable. Esto es de forma y de fondo. Entonces, aquellos que hagan reportajes, que hagan más entendible al mundo para quienes lo escuchan, esos son los que reciben este premio. También para los reportajes de asuntos internacionales, de asuntos nacionales, para los corresponsales de las Naciones Unidas, cuando existirán más adelante las Naciones Unidas, para los que se han distinguido como ejemplo de creación literaria,
para los grandes comentaristas, para los más distinguidos críticos, para los editorialistas que han manejado la excelencia, para los de, también como él es el del niño amarillo y todo también, entonces va a haber un premio para la caricatura. Eso va a ser muy importante para su periódico, para aquellos que han logrado entender asuntos de la sociedad y hacerlo visible. O sea, son premios de opinión y son premios gráficos también, son de manejo de la fotografía, son de manejo del reportaje, son de manejo de la escritura también de una manera impecable. Hay uno específicamente para aquellos que recrean a través de la ficción la vida americana. Hay otros para la historia de los Estados Unidos, para la autobiografía de los americanos. Digamos, hay una serie de premios que son muy particulares de la cultura norteamericana y de aportes a la cultura por ella misma. Y hay otros que son muchísimo más universales. Hay otros que van a llevar al mundo del teatro, que van a llevar al mundo de los guiones y al mundo del drama, porque se va a encontrar que desde la creatividad también se aporta a la cultura. Entonces, el espíritu de estos premios, que hoy por hoy son sinónimo de consagración y de inmortalidad para quien se los gana, es el aporte de una sociedad que a través de las artes, a través de las letras, a través del periódico y a través de las publicaciones, sea capaz de enriquecerse a sí misma. Y en eso va la ética que él quiso dejar, porque este era un hombre conceptual, y fue su conceptualización la que hizo empresa, fue su concepto la que volvió profesionalización del oficio. Fue su visión la que creó las escuelas de periodismo en el mundo. Fue su talento la que convirtió el periodismo también en una empresa de grandísima circulación. Él logró combinar su carácter aventurero, su espíritu guerrero, su talante indomable, su profunda habilidad periodística, su perfeccionismo, con un sentido de la ética, de la importancia de la opinión pública, del talento para la circulación de los diarios, así como de la importancia de la opinión desde el punto de vista de un defensor de los intereses de una sociedad. Por eso hay un premio que lleva su nombre, que es equivalente al Nobel en el periodismo, y por eso es la otra cara de la moneda de lo que habíamos visto que era el personaje de Hearst. Entonces el personaje de hoy es la otra cara, pero son parte de una misma historia. Pulitzer fue el personaje de hoy desde la ética y la conceptualización del periodismo. Gracias. De Graham Bell a Bill Gates. Los empresarios en la historia del siglo XX, con Diana Uribe. Como habíamos dicho, de una familia judía, de origen judío húngaro, y su madre era alemana, y era devota, era cristiana devotísima, y su padre era judío. Y él, digamos, tenía un hermano que era Albert, que había sido, digamos, entrenado para sacerdote, pero nunca llegaría a serlo. Entonces, el mayor de los Pulitzer se retira en Budapest y José, pues nuestro personaje, se educa en las escuelas privadas, lo van a educar los tutores. Él es un personaje de un medio social acomodado, digamos que tiene buenas posibilidades, una excelente educación. Y decide, sin que nada le falte ni que nadie le esté haciendo ninguna presión, irse de aventurero y meterse de soldado a ver cómo le va. Y se alista en el ejército austrohúngaro, porque acuérdese que cuando él nace, a finales del siglo XIX, todavía existe el imperio austrohúngaro. Austria y Hungría fueron un imperio que duró 600 años, que arrancó desde 1600 y pico y que va a terminar con la Primera Guerra Mundial y cuya disolución marca el nacimiento de un montón de países, como Checoslovaquia, como hoy la República Checa y Eslovaca, como Austria y Hungría, como lo que sería después parte de la Yugoslavia. Bueno, una parte importantísima de la Europa Central y Oriental viene del Imperio Austrohúngaro, entonces él es de ahí. Él es del imperio y es de Hungría, digamos, de una parte importantísima del imperio. Entonces, por eso, él se mete en la legión extranjera, digamos, de los ejércitos para ir a prestar servicio a México. En esa época había una guerra, a finales del siglo XIX había una guerra entre los Habsburgo y los mexicanos, que fue donde estaba Maximiliano y Carlota.
el emperador austrohúngaro que lo mandaron para México, y pues imagínese, eso terminaron fusilándolo allá y Carlota se terminó volviendo loca, y bueno, eso es una historia de amor y dolor y de delirio, de mandar a los Habsburgo como para México. Uno dice, bueno, pero como para qué se meterían por allá. Bueno, pues en esas aventuras él se va a meter, pero no fue aceptado. Luego se trata de alistar en el ejército británico para ir de servicio a la India. Definitivamente él quería ir a los lugares más exóticos, pero su falta de... él tenía problemas de visión y una salud muy frágil, y es precisamente esa salud muy frágil la que le va a terminar arruinando buena parte de la vida, porque él va a pasar mucho tiempo enfermo, sus quebrantos de salud van a ser cada vez mayores, y más adelante, cuando sea todo un potentado, un hombre de empresa y un hombre riquísimo, nada de ese dinero le va a ayudar a poder superar los quebrantos de salud que van a ser cada vez mayores. Él siempre va a tener problemas de visión, de vista, y al final va a terminar casi ciego, lo cual, pues imagínese, para un periodista y un editor es una catástrofe. Entonces, por eso no lo aceptaron en el ejército británico para ir a servir a la India. Entonces se fue para Hamburgo, para Alemania, y a ver si por allá, por ese lado, le daban algún tipo de posibilidad militar. Finalmente logró enfilarse en unos regimientos que había en Norteamérica, que se habían hecho después de la Guerra Civil, y a través de este sistema de reclutamiento indirecto que se hacía después de la Guerra Civil norteamericana, él logró llegar a Boston, y así es que llega a América, y él va a ser el padre del periodismo norteamericano. Después de haber intentado el viaje a la India, después de haber intentado el viaje a México, después de haber intentado todo, va a terminar en Boston. Y es allá, en el barco donde llega a Boston, donde empieza la leyenda y donde empieza este hombre a desarrollar una carrera que cambiará para siempre la faz del periodismo norteamericano. Entonces él llega allá y llega y se consigue un agente y empieza, digamos, él se consigue como una especie de concesión, y de concesión de reclutamiento, era lo que él hacía, digamos, como su servicio al ejército no era desde el punto de vista estrictamente militar, porque él no tenía capacidades para eso, sino que él era como un agente reclutador. Se consiguió la concesión para eso, y eso fue lo que le permitió viajar. Entonces la concesión se la consigue en Alemania, y eso es lo que le va a permitir a él tener conexiones. Y como hablaba alemán, de Nixon se había basado en espionaje a través de circuitos electrónicos colocados en la sede de la Convención Demócrata en el edificio de Watergate. Esa investigación fue la que llevó, por el encubrimiento, por ocultar pruebas, por obstrucción a la justicia y por mentira ante el pueblo norteamericano, a la denuncia y a la renuncia del presidente Nixon y de los hombres que estaban alrededor de él. El periodismo investigativo que llevaría a ese punto la investigación, el que hizo al Post famoso, ese fue el que inauguró conceptualmente Pulitzer. Pulitzer lo que hizo fue eso, desarrollar el periodismo investigativo, desarrollar el periodismo de formación, formar y cualificar a los periodistas y hacer del oficio un oficio altamente, digamos, calificado para poder entregar a la sociedad. Ahora, es una figura controvertida porque la guerra de amarillismo que emprendió con Hearst fue su punto de quiebra, digamos, en un momento dado, porque él era guerrerísimo. Eso se metía en unas batallas, la cosa más impresionante, se metía en unos tropeles, y esos tropeles le amargaron mucho la vida, porque el hombre se metía, no rehuía las peleas y no rehuía las competencias, y de pronto en la pelea misma no reparaba en lo que tenía que hacer para continuar en ella. Entonces, por eso es que hay quienes no le perdonan profesionalmente el manejo de la guerra de Cuba, de independencia de Cuba frente a España y la intervención norteamericana allá, y su rivalidad con Hearst. Y hay quienes reconocen en él a un gran intelectual, a un hombre muy ético, porque, digamos, eso fue una etapa que él desarrolló en su vida donde se dejó llevar como se dejó llevar por la oscuridad de las condiciones de la competencia. Pero lo que él toda la vida luchó por hacer era un periodismo honesto, un periodismo independiente, un periodismo contra la corrupción, un periodismo contra los monopolios. Él, por ejemplo, emprendió campañas durísimas contra Theodore Roosevelt, que hay que ver que Theodore Roosevelt era pues el hombre más bravo de la época, el del garrote, ¿sí? Entonces, digamos, era un hombre bastante temerario,
y tenía suficiente claridad y tenía suficiente quijotismo para enfrentarse al poder en todas sus formas. Y no le temblaba, pues, no le temblaba la mano para nada, para ejercer un periodismo, digamos, punzante, fuerte, de denuncia, de investigación, periodismo del que se precia hoy el medio de tener la mayor pasibilidad de opinión pública. Este hombre fue un luchador por la libertad de prensa, fue un luchador por el derecho a la opinión. O sea, hizo una cantidad de cosas importantísimas conceptualmente en el periodismo, pero cayó en el amarillismo en la pelea con Hearst. Entonces es controversial por eso, porque digamos, es tomado como uno de los ejemplos más importantes del periodismo moderno, pero también se le cuestiona en un momento dado que frente al conflicto de Cuba y frente a la competencia de circulación con Hearst, no reparó en falsear información o en acrecentarla o en manipularla para seguir en la competencia. Ese es como, digamos, su lado oscuro y lo que le quedó, digamos, su manchón en la hoja de vida. Pero él pasa a la historia como el padre del periodismo conceptual, como el padre, digamos, de lo que hace del periodismo una profesión. Él lo que entendía era que el periodismo era, en el futuro, la formación de la opinión pública. O sea, él tenía en la cabeza lo que todavía no era evidente, hasta dónde los medios de comunicación de masas iban a influir en la sociedad y la iban a convertir en algo de lo cual ellos iban a ser el mediador entre la realidad y las personas. Él sabía eso, él entendía la responsabilidad histórica de la prensa y él empezó digamos, por eso era que insistía tanto en formar a la gente, porque él decía, tienen que formarse muy bien porque van a manejar una cosa delicadísima. Entonces él, por ejemplo, empresarialmente fue el que empezó con las afiliaciones, o sea, lo que son las suscripciones y las afiliaciones. Eso se lo empezó, estaban los dos por una nariz, ¿no? Esto es como un photo finish, lo que es las innovaciones al periodismo entre Hearst y Pulitzer. Ya hablaba francés, entonces eso le va a permitir, y después ya hablaría inglés, pero al dedillo, divinamente, y los idiomas, el dominio de los idiomas es el que le va a permitir a él también desarrollarse mucho, y eso también va a ser un énfasis que él va a hacer en toda la cualificación de los periodistas, que los periodistas tienen que saber idiomas para poder entender el mundo al cual se van a dirigir. Él no repara en el tipo de trabajos que tiene que hacer. Durante esos tiempos de Boston en que estaba de agente de reclutamiento, el tipo también estaba de maletero, también trabajó de camarero, estuvo en una librería mercantil, estuvo en todas partes. Él era un botones en los hoteles, traía maletas. Mejor dicho, él se metió en la que tocara. Por eso le digo que era un aventurero, porque era un hombre que tenía una posición económica en Hungría privilegiada, y que hubiera podido, digamos, dedicarse a la comodidad como lo haría su hermano Albert, que sí se dedicó a vivir bien. Este hombre se fue a pasar trabajos y a levantarse la vida, a buscarse la vida como fuera. Entonces, en la librería llegaba la gente a jugar ajedrez y el tipo se ponía a mirar cómo jugaban ajedrez y se va habituando a los jugadores de ajedrez, y entonces empieza como a imprimir como unos manuales de ajedrez y a meterse en las conversaciones y a editar los manuales de ajedrez. Entonces, allá va a estar un personaje que tenía un periódico que era el Westlife Post, y le ofreció su primer trabajo al ver que este hombre tenía talento para la edición y la publicación, que él podía convertir cualquier anécdota en una publicación, y eso empieza a ser alrededor de las conversaciones de la gente que jugaba ajedrez. Entonces, ahí es cuando él empieza a trabajar, y 4 años más tarde, ya en 1862, él se ha creado una reputación de ser un empresario incansable, que puede entender todo el funcionamiento. Y es ahí cuando él va a comprar un periódico que estaba en bancarrota a los 25 años. Todos estos empresarios, la mayoría de ellos son digamos, precocísimos. A los 25 años, este hombre ya era un editor y ya tenía una serie de revistas y de negocios que iban emergiendo, hasta que en 1878 se convierte en el propietario del San Luis Post-Dispatch, que es lo que lo va a catapultar en la escena periodística. Ahí es, digamos, pero claro, en 1878 ahí es la guerra con Cuba. Entonces,
En ese mismo año se casa con una mujer protestante que se llama Kate Davis. Ella es de la iglesia episcopal y él pues un inmigrante judío que había sido un vagabundo y que había caminado calles y todas esas cosas, y se va transformando a través de su figuración y su entrada por la puerta grande del mundo del periodismo en un ciudadano americano de un inglés muy, pero muy bueno, en un escritor, en un editor, en un extraordinario conocedor del idioma, un hombre elegantísimo, súper bien vestido, chusco, mejor dicho, un tipo totalmente play, así de los más... de los más elegantes y de los más distinguidos del mundo social, y se dedica en una época a las fiestas y a todo el mundo social y a todo un estilo de vida que también tendría Hearst como Ciudadano Kane. También, digamos, nuestro Ciudadano Kane va a tener una época de grandes fiestas en Xanadu, y va a tener toda su historia con la coristas. Este no es muy mujeriego, a diferencia de Hearst, digamos, que se moría por las coristas. Este no, este se muriera por los periódicos. Tenía una pasión, digamos, la pasión profesional a él le abarcó casi toda la vida. En realidad, él más que vivir, trabajó. Y fue el trabajo lo que finalmente lo terminó mellando, lo terminó medrando la salud. Entonces, todo esto le va a dar hasta cuando le cae la posibilidad de convertirse en el editor en jefe del New York World. Cuando se mete con el New York World, ahí en ese momento el hombre se entrega totalmente al periodismo y deja toda esta vida social, deja toda esta cantidad de Graham Bell a Bill Gates. Los empresarios en la historia del siglo XX, con Diana Uribe. Hoy vamos a ver un personaje que es la otra cara de Hearst. Así como Thomas Alva Edison y Westinghouse son las dos caras, son dos caras diferentes de una misma moneda, que es la búsqueda de la electricidad. Y así como existió entre ellos una rivalidad mortal a lo largo de la vida porque estaban en el mismo sendero, llegaban a las mismas conclusiones, descubrían lo mismo, estaban en los mismos puntos, algo análogo va a pasar entre Pulitzer y Hearst. Pulitzer, al que conocemos por el premio Joseph Pulitzer, que fue el que instituyó, digamos, lo que sería como el Oscar o el Nobel del periodismo, digamos, para la consagración de un periodista en los anales de la inmortalidad, es un premio Pulitzer. Ganar su premio Pulitzer es, mejor dicho, lo máximo que le puede pasar a un periodista o a un reportero. Entonces, estos dos personajes se van a encontrar y la rivalidad entre ellos dos va a llegar hasta el punto del amarillismo. Digamos, en un momento dado, ninguno de los dos va a reparar en incurrir en sensacionalismo o en falsear noticias para poder competirle al otro. Y el campo de batalla de esta rivalidad periodística va a ser la guerra de independencia de Cuba con España. Justamente alrededor de ese conflicto fue que ellos montaron las películas más impresionantes en los periódicos para vender. Pero más allá de esta rivalidad, digamos, que los hace como paralelos en la formación del periodismo, inclusive fue Pulitzer el primero que contrató al caricaturista del Niño Amarillo, y luego Hearst se lo sonsacó como se sonsaca pues la gente, y se lo llevó con más sueldo y ese tipo de cosas. Digamos, era una rivalidad impresionante. Pero así como Hearst fue el que innovó el formato periodístico, digamos, el formato, el que se inventó los artículos especializados, las revistas especializadas, el que hizo de los editoriales algo importantísimo, el que se inventó, digamos, la entrega puerta a puerta. Pulitzer va a hacer del periodismo algo conceptualmente más profundo y más elevado. O sea, es un empresario, pero es un empresario intelectual. Este personaje va a propender toda su vida por la cualificación del periodismo. Él es el que va a decir que se necesitan escuelas de periodismo, que las personas que van a transmitir la imagen y las noticias que una sociedad va a tener sobre sí misma deben estar calificadas para hacer ese tipo de oficios y deben tener una formación que garantice que la responsabilidad social tan grande que tienen esté en buenas manos.
Va a ser una lucha eterna por las escuelas de periodismo. Va a ser una conceptualización de lo que significan los editoriales. Va a ser el rey del periodismo investigativo. Va a desarrollar el periodismo investigativo como una línea. Y el periodismo investigativo del que Hearst, del que va a hacer tanta, digamos, Hearst lo que hacía era contratar a los mejores escritores, y en eso consistía su talento para entender con quién colaboraba. Pero lo que hacía Pulitzer era investigar todo lo que fuera contra la corrupción, todo lo que fuera, digamos, la corrupción pública o privada, los factores de podredumbre del poder. Todo eso fue lo que él investigó. Esta línea del periodismo que desarrolló Pulitzer más adelante tendrá hitos importantísimos en la historia del periodismo en Norteamérica. Más adelante, cuando ya el periodismo se hizo completamente institucional y salió un periodismo alternativo durante la guerra del Vietnam, de periodistas independientes, empezaron a desarrollar esta línea del periodismo investigativo que había cogido Pulitzer. Y dos de esos periodistas, al ser incorporados después a los grandes diarios, al Washington Post, llevarían a cabo una investigación que terminaría con la renuncia del presidente de los Estados Unidos, el Watergate. El asunto de Watergate, que fue precisamente el descubrir que la campaña presidencial. Entonces, Hearst mientras se inventa las suscripciones y las afiliaciones, entonces el otro se inventa el periodismo puerta a puerta, que es el que llevan los pelados a las casas. Entonces, digamos, cada uno va complementando un invento en esa loca carrera, pero entre los dos crean el periodismo moderno, y siempre van a estar referidos el uno al otro, particularmente durante la guerra de independencia de Cuba, pero siempre van a estar referidos el uno al otro, siempre van a ser marcos el uno del otro, permanentemente dentro de esta, digamos, dentro de esta escalada que los va a llevar a crear el periodismo moderno. Este personaje nace a finales del siglo XIX. Lo curioso es que hemos visto a lo largo de toda esta serie de los empresarios que el siglo XX se nos formó en el XIX, que los pioneros de lo que sería la sociedad industrial avanzada, lo que sería la sociedad industrial de finales del siglo XX, nacen en el siglo XIX, y que es en esos primeros años de este siglo y los últimos del siglo pasado donde se forjan las bases de todo el desarrollo tecnológico e industrial, conceptual, automotriz, energético, de toda clase. Todos los personajes que hemos visto han nacido alrededor de mediados del siglo pasado y han entrado a principios, apenas una década, otros dos, máximo 3 de este siglo. Y ahí en esas primeras 3 décadas quedan las bases de todo lo que va a ser el siglo que mayores transformaciones ha traído a la especie humana desde que tenemos noticia, valga el término, de su existencia. Entonces este personaje también está dentro de ese rango de tiempo, ¿sí? Y este personaje ese tiene una cantidad de historias personales, una cantidad de aventuras. Él es húngaro, de origen judío magyar, de origen judío húngaro, y nace pues al otro lado del mar. Entonces, él está, digamos, a la cabeza del periodismo norteamericano. Finalmente, él va a ser el símbolo, uno de los símbolos más importantes del periodismo norteamericano. Así como Hearst va a ser, digamos, el del monopolio, el del trust, el que va a monopolizar todos los medios. Este va a ser el que lo va a hacer conceptualmente importante. Este es mucho más intelectual. Es un empresario, sí, pero es un empresario de conceptos. Es lo que él hace. Es el concepto periodístico lo que él va a volver empresa. Y esa es, digamos, la innovación, el aporte que él hace a lo que va a ser el periodismo ya convertido en lo que serán el poder y la influencia de los medios de comunicación de masas. A Pulitzer se le conoce como un visionario, como un hombre indomable, literalmente indomable, como un cruzado contra la deshonestidad en el gobierno, como un hombre fiero, como una especie de halcón, como un competidor. Pues bueno, ya vemos qué clase de competidor era, pues que no se le arrugaba ante nada, ni siquiera se le arrugaba el sensacionalismo, si eso lo ayudaba a sacar adelante sus batallas. Era un visionario y era un hombre apasionadísimo de su profesión, y era un hombre muy hábil en todo lo que fue, un talento muy grande para la publicación, para todo lo que era la publicación de los periódicos. Tenía como ese don. Entonces él es el que, digamos, las innovaciones las va a hacer desde 2 diarios, desde el New York World,
sea, desde el Mundo de Nueva York y desde el San Luis Post-Dispatch, el periódico, digamos, el que despachaba el San Luis Post. Desde ahí es donde él va a innovar el periodismo. Entonces, él fue, digamos, el que empezó a hablar del entrenamiento de los periodistas, que era lo más importante de todo, porque ese entrenamiento era el que les daba la cualificación para poder ser hábiles y capaces de desarrollar su trabajo, tanto que el premio como tal es el resultado de su lucha por la cualificación del periodismo. Precisamente por eso es que se instituye el premio, para garantizar que exista un incentivo de gran tamaño, de gran envergadura, para todos aquellos que han invertido en la formación y en la profesionalización del oficio. Eso fue, digamos, fundamentalmente lo que él trataba de hacer. Entonces, este personaje nace al otro lado del mar, nace en Mako, en Hungría, y es